Gusto saludar a los participantes. El día de hoy vamos a platicar en el curso de comunidad y sociedad acerca de algunas características que tenía o que poseía la civilización maya. Tenían una organización social. Esto se basaba en los clanes, que eran grupos formados por familiares afines, y el patriarcado, que era el dominio del padre o de los jefes sobre los miembros de la familia o del pueblo. Al desarrollarse los clanes, formaron clases sociales. Dentro de estos clanes habían sacerdotes, nobleza, artesanos, agricultores, vasallos y esclavos. Respecto a la economía, se basaba en el trabajo de las clases productoras, dedicadas al cultivo de la tierra y a los distintos oficios, como por ejemplo los agricultores, los carpinteros, los alfareros, los mercaderes, entre otros. El alimento principal era el maíz, la tortilla y el pozole de masa, además del cacao, los frijoles, el chile, las hortalizas, la carne de venado, el pavo y el pescado. Respecto a la religión, los mayas predominaban las divinidades asociadas con los elementos de la naturaleza. Los dioses eran venerados con ofrendas de incienso, alimentos y sangre. La divinidad mayor era Hunabku, el dios creador único o supremo. Ahí vemos una pequeña pintura de Hunabku. Cuando hablamos de escritura, por medio de ella, los mayas registraban acontecimientos históricos y religiosos. Escribían en pieles de venado, preparadas en largas tiras y en las estelas o los monumentos de piedra que se forman de forma de pedestal. Recordemos entonces que la organización social de los mayas estaba formada por clanes en donde dominaba el patriarcado y el principal alimento de los mismos era el maíz. Luego de esto, pues tenemos ahí algún ejemplo de escritura. Ahí tenemos los números. Baish, que es el 0, Hun Kai Oshik, Hajibo Waki, Buku Shakir, Eleghe, la Lajuj, Kablajuj, Slajuj, Kajlajuj, Bolajuj, Waglajuj, Buklajuj, Washaklajuj y Belejlajuj, que son los números propiamente ahora me parece que en la lengua cachiquera. Y aquí tenemos una pequeña estela. Respecto a la ciencia, los sacerdotes eran los poseedores del conocimiento. Se instalaban en templos y observatorios y estudiaban el cielo, los movimientos de los astros, los eclipses, el sol y de la luna, y el curso de los planetas. Inventaron el sistema de numeración vigesimal. También conocían y utilizaban el cero, que era un gran avance para esta civilización en sus operaciones matemáticas. Los símbolos del sistema de numeración maya son los siguientes y son los que nosotros ya vimos. Vemos cómo se escribía el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, hasta llegar al 19. Los mayas tenían un calendario religioso de 260 días llamado Cholxij, el solar o Ab de 365 días. El Choltum o de la cuenta larga registraba los días transcurridos desde el inicio de la historia maya. Y el Cholmay o calendario vigesimal de 400 días. La escritura de los mayas fue jeroglífica y su sistema de numeración era vigesimal. ¿Qué significa vigesimal? Que tenía como base el número 20. Si se dan cuenta, acá viene del 0 al 19 y en total hay 20 números ahí. Luego de esto, podemos hablar también de la literatura. Respecto a la literatura de los mayas, se conservan varias fuentes históricas literarias, siendo la más importante el Popol Vuh. Este libro es considerado la Biblia de los quichés. Hace una fusión de relatos reales y míticos. También están los libros del Chilambalam, que relatan las guerras, las migraciones, los hallazgos en la astronomía de los mismos. Dentro de la música y del teatro, la música de los mayas es considerada muy original. Sus instrumentos consistían en flautas, trompetas, cascabeles, caracoles e instrumentos de percusión. Tenían una especie de teatro musical con actores, bailes, cantos, música y pantominas. Entre las obras de mayor interés que se conservaban hasta nuestros días está el Rabinal Achí. La arquitectura, el arte de los mayas tiene su máxima expresión en la arquitectura y la ingeniería. Construyeron ciudades con templos y palacios, caminos, acueductos, presas y depósitos de aguas.
Vemos ahí un ejemplo de estas ciudades como Tikal. También recordemos que la máxima expresión cultural de los mayas fue a través de la arquitectura, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego de eso, podemos platicar acerca de la escultura. Y pues los mayas tallaban y esculpían en madera y piedras. Produjeron bellísimos altares y estelas, monolitos, decoraciones con alto y bajo relieve. En joyería esculpían adornos de jade montados en oro, trabajados en mosaico y jadeíta. En cerámica de barro moldearon incensarios, vasijas, vasos y gran cantidad de figuras. Eso respecto a la escultura. Respecto a la pintura, utilizaron la pintura polícroma en la decoración de sus templos y utensilios. Los motivos de decoración eran mitológicos e históricos. En el siguiente espacio, bueno, en su cuaderno, explique los aspectos más importantes de la cultura maya y justifique el por qué los considera como tales. Recordemos que entre los mayas habían artistas que se dedicaban a esculpir, tallar o modelar obras de arte. Entonces me parece que eso es todo por hoy. Los saludo en un próximo video. Recuerden hacer sus tareas en sus cuadernos o en hojas de papel.